Bienvenidos nuevamente. En esta lección vamos a estudiar el patrón de velas Long Ledge Doji. El Long Ledge Doji, también conocido como Doji de piernas largas, es un patrón de velas japonesas similar al Doji tradicional. Tenemos acá en la ficha técnica que, al igual que el Doji tradicional, este patrón de velas se caracteriza por ser de indecisión para una tendencia neutra o lateral y cuya fiabilidad sigue siendo baja. Cuando nos adentramos en sus características, tenemos lo siguiente. En primer lugar, este patrón de velas posee un cuerpo real muy pequeño o nulo y ubicado en la parte media de la vela. En segundo lugar, la sombra inferior y superior de la vela es notablemente larga. Y acá está quizá la mayor diferencia entre el doji tradicional y el doji de piernas largas, y tiene que ver con las sombras. Fíjense cómo las sombras, tanto la superior como la sombra inferior, son notablemente largas, destacan del patrón y lo convierten en un doji de piernas largas. Finalmente, el doji de piernas largas suele ocurrir durante la aparición de noticias de alto impacto. Aun cuando no necesariamente esto se cumple como una regla, ciertamente cuando vemos noticias de alto impacto es muy común observar cómo se generan dojis de piernas largas. Y esto tiene una explicación lógica. Y es por lo siguiente: cuando viene una noticia que genera mucha volatilidad, es común que el patrón de vela genere unos picos máximos y mínimos que rebasan el rango tradicional que se está construyendo durante ese día de mercado. Por lo general puede durar pocos minutos, quizá algunas horas, y luego de que este patrón ocurre, el mercado suele retomar su naturalidad. Digamos que el doji de piernas largas significa que la volatilidad del mercado se disparó por un momento puntual, pero los dojis de piernas largas no ocurren constantemente. Por lo general son muy puntuales y pueden estar asociados a noticias de alto impacto, noticias tales como la elección de un nuevo representante para la presidencia de los Estados Unidos, puede ser una noticia como el aumento de los tipos de cambio para la divisa del euro o la divisa del dólar, puede ser alguna noticia de alta relevancia para los mercados. Acá tenemos en pantalla el ejemplo en el par dólar americano versus franco suizo en marco de tiempo de 1 hora. Fíjense acá cómo el mercado de divisas de este par ha venido aumentando con un retroceso, luego hizo un swing al alza y acá comenzó otra fase de retroceso y consolidación. Acá intentó un swing, pero acto seguido vino un conjunto de velas bajista bastante notable, bastante fuertes, pero en este momento, cuando el mercado comienza acá el retroceso, se genera esta particular vela japonesa de la que estamos hablando en este momento, y es el doji de piernas largas. Ese doji de piernas largas que hemos indicado acá en el gráfico, lo que está indicando es que durante 1 hora completa de negociación, el mercado abrió y cerró en un precio muy cercano, pero sus niveles máximos y mínimos, es decir, lo que indicaría la sombra superior y la sombra inferior, generó un rango o un intervalo más amplio de lo habitual. Fíjense que incluso el nivel máximo logró subir, es decir, ascender por encima de la vela anterior, del nivel de apertura de la vela anterior,
y se metió, es decir, abarcó lo que fue parte del nivel de la vela anterior a esa, es decir, la penúltima vela del gráfico. Asimismo, generó un nivel inferior nuevo y que tocó, por supuesto, el nivel de soporte que se estaba construyendo con los niveles previos. Digamos, entró dentro de ese nivel de soporte. Acto seguido, el mercado muestra otras velas de indecisión, algunas un poco más decididas que otras, para finalmente continuar su tendencia alcista, que era la tendencia de fondo que se estaba generando en el mercado. Pero este tipo de velas debemos apreciarlas, debemos entenderlas, comprenderlas, conocer las posibles causas de su aparición, porque en especial es este tipo de velas las que puede opacar alguna posición ganadora que nosotros pudiéramos estar teniendo en un momento específico. Es decir, si nosotros para este momento habíamos comprado, de repente habíamos comprado con esta vela de acá por un análisis previo que habríamos hecho, el mercado hubiese mostrado estas velas, la posición hubiese ya comenzado a mostrar cierto nivel ganador. Quizá para este momento, por ejemplo, alguien pudiera haber movido su stop loss a break-even, es decir, al punto de entrada de la posición, pero si aparecía una vela como esta, fíjense que hubiese tocado el stop loss y nuestra posición, que quizá hubiese podido ganar muchos más pips, se hubiese cerrado en ese momento. De repente no en pérdida, pero hubiésemos desaprovechado una buena oportunidad de prolongar las ganancias de la posición, ya que el mercado estaba a nuestro favor. Es este tipo de velas las que puede hacer que una posición con potencial ganador o que ya sea ganadora se convierta en una posición menos privilegiada. De todas maneras, como hemos indicado, el doji de piernas largas no suele aparecer con demasiada frecuencia, sobre todo en mercados saludables que muestran un conjunto de velas previas limpias, ordenadas. Cuando el mercado está en tendencia, por ejemplo, es menos probable que aparezca este tipo de velas. Cuando está en consolidación o en un momento de alta volatilidad por noticias o por algún evento, es más probable que aparezca y por consiguiente debemos ser más conservadores con nuestra gestión de posiciones abiertas. Pues bien, esto ha sido todo por los momentos. Esperamos haya aprendido mucho con estos contenidos y nos vemos en la siguiente lección.